Muy buenos días, bienvenidos al canal de Casa del Sol Naciente. Estamos en esta mañana desde Concordia. Vamos a charlar un rato con Javier. ¿Cómo está Javier? Buenos días. Buenos días, Lili, ¿cómo estás? Un Muy saludo para bien. los visualizadores de Casa del Sol Naciente. Bueno, vamos a charlar un rato, como lo hacemos siempre nosotros, pero ahora en un video. Nosotros estamos acostumbrados a charlar bastante, así que lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a contarle un poco a la gente cómo fue que llegaste, hará unos 3 meses atrás más o menos. Un poquitito más, Ok, 4 meses. ¿cómo fue? Bueno, mi nombre es Javier Orduna, tengo 35 años y trabajo unas de 8 a 10 horas por día sentado. Entonces tengo acortamiento muscular en bastante zona del cuerpo, lo que me genera dolores en otras zonas. Eh, y a pesar de hacer deportes y distintas actividades físicas, había dolores muy específicos que no se me iban con nada, y se mantenía el dolor y era bastante. Uno, a medida que empieza a convivir con el dolor, se empieza a acostumbrar a vivir con el dolor Exacto. todo el tiempo. Mm. Y obviamente que tomaba aceite de cannabis, que me aliviaba bastante, pero había dolores muy agudos que por ahí también estaban vinculados a muchas horas arriba del auto, por viajar, y que la cantidad de horas de actividad física no alcanzaban a sacar esos dolores y esas molestias. Y por recomendación de mi mamá, que hace Reiki, me mandó con Lili. Yo estaba totalmente descreído porque me parecía difícil de creer que una terapia sonora podría sacar dolores musculares de antigua data, pero bueno, cuando a uno le duele, prueba cualquier cosa. Ujú. Así que fui, eh, y, y algo que me llamó la atención también del relato de mi mamá era que decía que cuando ponía los cuencos en determinado lugar hacía un ruido, ¿no es cierto? Bueno, entonces fui a lo de Lili, que inmediatamente entendió de qué se trataba los dolores, que eran algunos de antigua data, otros que eran musculares, otros que eran por estrés, y, y empezó a hacer la terapia de cuenco, ¿no es cierto? Después de hacer como una pequeña entrevista, iniciamos la terapia de cuenco, que dura porque sigo haciéndola porque encuentro una relajación ahí, ¿no es cierto? Duró unos 3 meses y ya desde la segunda y tercera semana había dolores originales míos que no los sacaba con nada, ni con De yoga, larga ni con data, estiramiento, con de nada. larga data, ¿no? Y, y bueno, esos dolores se fueron. Eh, Al principio también lo que me pasaba era que yo prácticamente me desmayaba en las sesiones, es decir, estaba muy, muy cansado. Entonces no podía registrar el trabajo, el trabajo de Lili, hasta que, bueno, después de 2 meses empecé a estar un poco más consciente, es decir, no me dormía en la sesión y pude empezar a escuchar eh, los tonos, si es que se puede decir así, del cuenco, como en los lugares donde había dolor, el cuenco hacía un ruido mucho más agudo, y Lili con el cuenco lo iba como destrabando o sacando. Y al finalizar la sesión de cuenco, se hace una sesión de Reiki, que, que ahí sí me sorprendió el- las primeras sesiones. O sea, eh,
me acuerdo que yo le decía, ¿por qué apagaste la luz o por qué prendiste la luz? Ya porque aún con los ojos cerrados se veía como si una resplandecencia, ¿no es cierto? Eh, y en otras sesiones, en 2 o 3 sesiones, se me destaparon los oídos en el momento del Reiki. Es decir, eh, es una cosa bastante integral, no tiene que ver con creer o no creer, sino que hay mucho desconocimiento detrás de la terapia de cuenco, del Reiki, y tiene que, es decir, más allá de creer o no creer, los resultados son ciertos y existe y hay ciencia detrás de esto, ¿no? Entonces como que eh, se me fue un poco el desconocimiento a partir de ver materialmente los resultados en mi cuerpo y las mejoras. Exacto, Por primera vez en 4 o 5 años hubo semanas donde no sentí dolor, ningún tipo de dolor en el cuerpo, que era una sensación nueva. Por eso digo que el que se acostumbra a vivir con el dolor, que cuando no tiene dolor le cambia el estado de ánimo, la energía, etcétera. totalmente, totalmente. Creo que hiciste un resumen perfecto eh, de todos estos meses, ¿no es cierto? Fue como muy exacto lo que relataste. En primer lugar, sos muy joven para tener la cantidad de malestares y dolores y contracturas que tenías. Pero bueno, esto fue planteado desde la primera sesión en donde vos decías, viajo muchos kilómetros por mes o por semana, estuve viajando, tengo una profesión en la que mi postura no es la adecuada, tengo que buscar la forma de estar más cómodo para estar tantas horas sentado ante un escritorio, ante una computadora. Entonces, el tema es, cuando uno es muy joven y está acostumbrado a convivir con el dolor, debe encontrar la forma de liberarse de todo esto y no es fácil porque aparte, como vos bien decías, no es un tema de creencia, es un tema de experimentar el resultado. Y obviamente que en las primeras Efectivamente. sesiones, cuando uno está tan estresado como vos estabas, caes desmayado y no te enteras de nada. Entonces, el tema era que yo te decía, bueno, mañana o pasado, mandame un mensajito diciéndome si aflojó, porque esto tiene efecto residual, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaba la respuesta cuando vos me mandabas el mensaje al otro día o a los 2 días, mira, estoy de otra manera, camino de otra manera, me siento de otra manera, y fuiste liberando muy de a poco, en primer lugar, el estrés, ¿no es cierto? Que el Reiki hace que esto se empiece a liberar, y luego el dolor, que es muy Ujú, importante, ¿no es cierto? Liberarse del dolor este con el cual uno está acostumbrado a convivir, ujú. ¿no es Efectivamente. cierto? Bueno, y después, obvio, cuando ya te relajaste y empezaste a prestar atención, vos descubrías las variaciones que hace el cuenco en cuanto a la vibración, porque el cuenco lo que hace es captar dónde está la contractura, el malestar, lo detecta, que puede ser mediante un sonido muy agudo o directamente no suena. En el caso mío que no veo, yo lo detecto enseguida. Hay gente que ve cómo el cuenco cambia de color, por ejemplo, ¿no es cierto? Pasa una tonalidad oscura casi negra. Esto yo Ujú, no lo capto, pero Gabriel sí, por ejemplo, ¿no es cierto? El que está acostado ni se entera, pero es así. Entonces, cuando vos empezás a captar las diferentes vibraciones, vos mismo me decías, ah, mira acá cómo suena. 2 vértebras más abajo, un poquito más a la derecha, porque también el cuenco va captando cómo el malestar se va corriendo en el cuerpo. Esto fue lo que pudiste también experimentar, ¿no es cierto? sí, también algo que pude experimentar fue cómo eh, cuando ponías el cuenco en el lugar preciso de la molestia, había dos situaciones que ocurrían. O bien se iba el dolor, o bien
vamos a decir, la contractura, esa energía, ¿no es cierto?, se desplazaba. Se percibía perfectamente cómo se desplazaba hacia otra parte, ya sea hacia la cervical, hacia un hombro, y cómo con el cuenco íbamos persiguiendo esa, vamos a decir, esa contractura hasta que lográbamos eh, eh, disuadirla, extirparla, ¿no es cierto? Totalmente. Y una mejora sustancial. Ujú. Eh, pero no solamente, o sea, pocas veces el cuenco es mágico, pero eh, también las personas deben poner de uno, porque si bien lo que tiene el cuenco, como pocas cosas a las que uno llega para sacarse las dolencias, generalmente dentro del esquema de la medicina convencional, donde uno está acostumbrado a tomar una pastillita para que se le vaya el mal, con Ujú. el cuenco ocurre un poco eso, es decir, el cuenco te saca inmediatamente los males, pero también hay que poner de uno en el sentido de que hay que modificar algunas conductas Ahí está. que, por ejemplo, una de las primeras, en en qué se basa la sesión. Bueno, la sesión tiene una parte introductoria, ¿no es cierto? O de encuesta, donde Lili a través de preguntas puede ir diagnosticando el por qué, el por qué existen esos dolores. De manera tal que la parte del cuenco es la parte donde resuelve, pero la parte anterior es la parte donde previene. Es decir, ¿por qué a mí me duele la espalda? Bueno, yo estando 8 horas sentado, la silla es fundamental. Entonces, bueno, si bien es una obviedad, la insistencia en las sesiones hizo que en esas charlas previas llegáramos a tomar acciones positivas para modificar eh, la silla del auto. Bueno, estas pequeñas cosas hacen que los dolores disminuyan, Ujú. porque más allá de hacer deporte, también, si yo hago 2 horas de deporte, pero estoy 8 horas sentado, no va a alcanzar para disuadir por más cuenco que haga. Entonces, es un combo. Entonces, la recomendación es eh, acercarse porque no sé si digo bien, Lili, vos corregime, pero creo que es holístico, es como un enfoque integral Exacto. donde el cuenco va solamente a la parte puntual donde está el dolor, pero después todo el otro abordaje integral, parar la pelota en la sesión, escuchar, hablar del por qué se crea todo ese dolor, etcétera, hace que, bueno, mejore verdaderamente el cuadro de situación, producto de que es uno mismo que se genera todo eso, ¿no es cierto? Sí, sí, Por lo sí. menos en mi caso, que tengo la suerte de no tener una cuestión preexistente. Ujú. Totalmente. Ahora, a ver si coincidimos. Fue, primero que nada, una toma de conciencia, ¿no es cierto? Absolutamente. Exacto, una toma de conciencia de qué era lo que te estaba provocando el daño, el malestar, y al tomar conciencia y cambiar las conductas que vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, decir, bueno, si tengo que viajar manejando y no puedo dejar de lado esto porque es parte de mi trabajo, tengo que solucionar el tema de la butaca del auto. Si tengo que Ujú, trabajar tantas horas por día y en todas esas horas por día estoy sentado, tengo que modificar el tema de la silla y ujú. de cómo en los momentos que no estoy trabajando, buscar la ejercitación adecuada, las posturas, un poco con la respiración, con el descanso, como para ir intercalando y que puedan tener más momentos de relajación y sin dolor, ¿no es cierto? Entonces, primeramente, es una toma de conciencia. Y otra cosa muy importante en esto es la voluntad y la constancia, que siempre lo recalcamos, y vos tuviste esa constancia en venir durante
3 meses, permanentemente todas las semanas, que si nos ponemos a ver 3 meses en los años que llevas con dolor no es nada, ¿no es cierto? ¿no? Ahora, Totalmente. al ser una persona tan joven, que hay muchos como vos, jóvenes con malestares tremendos en el cuerpo, con dolores, con contractura, ¿cómo se va? ¿Cómo se va en poco tiempo? ¿Has escuchado por ahí otros testimonios de gente que le pasaba exactamente lo mismo, que venía con estrés y con dolores profundos, y en la misma cantidad de tiempo superaron ampliamente gente que hacía deporte, gente que está sentado en un trabajo como vos? Y bueno, esto es lo mágico del cuenco, de cómo se van viendo los resultados rápidamente. Y ahora, por ejemplo, que no viniste por 3 semanas, por el tema de las fiestas y demás, viniste con dolor, porque también dejaste un poco por el fin de año el tema del ejercicio físico, ¿no es cierto? De mantenerte con el deporte. Y aún así, en la sesión de ayer, como que te paraste de la camilla y dijiste, wow, ya cambió un montón. Es como que se fue en el momento casi todo lo que había y estás dolorido, pero notas la diferencia. Entonces, la toma de conciencia, la constancia y la voluntad son fundamentales también en esto, ¿no? Totalmente. O Ujú. sea, eh, el, sí, sí, es así. Es algo integral, ¿no es cierto? O sea, Ujú. por eso eh, también para la gente joven, es decir, para que esto no se haga crónico, todos estos dolores o todas estas dolencias, estas quejas del cuerpo, hay que tratarlas ahora porque después se empeora. Es decir, no hay que naturalizar, no es normal vivir con dolor. Entonces, no hay que naturalizar vivir con dolor, Ahí está. porque ¿dónde está o sea, hasta cuánto hay que tolerar, ¿cierto? Porque la barrera de la tolerancia, o sea, eh, la barrera de la tolerancia va haciendo que uno desmejore, ¿no es cierto? Mientras más le corra el arco a la tolerancia del dolor, más le duele. Y por Exacto. último, una cosa para marcar que desde el Reiki eh, me quitó, si bien yo no sufro insomnio, pero desde el Reiki, eh, por ejemplo, dejé de consumir el aceite de cannabis por una cuestión de que entre el cuenco y entre el Reiki no precisé más del aceite de cannabis, que lo recomiendo y que es buenísimo, pero que no lo necesité más porque o sea, el insomnio se fue. Es decir, el Reiki mata el insomnio. Mm, Es así de sencillo. Reiki mata insomnio. totalmente. Y, y bueno, eso lo recomiendo. También esto creo que está bueno hacer hincapié en eso, en la toma de conciencia. Eh, cuando cuando uno llega a los cuencos, probablemente sea porque la medicina convencional no le ha dado resultado. Entonces, si eso es así, que se dedique de lleno, que tenga un compromiso, ¿no es cierto? Porque, bueno, es la salud personal y que no es cuento, Mm. no es mentira. O sea, todo lo contrario. Va a encontrar probablemente un cambio de paradigma en su salud personal. Muy recomendable. Perfecto. Bueno, y por último, algo que a mí me llamó la atención desde el primer momento es esto de tu percepción, porque cuando uno tiene profesiones que van por el lado de lo racional o de lo intelectual o de esta cosa estructurada, ¿no es cierto? Vos ya venías con una percepción porque habías hecho yoga, ya te habían hecho reiki, muy poco, pero te habían hecho. Eh,
en este estado de entrega en el que uno confía y se somete, ¿no es cierto?, a este tipo de terapias, es la percepción. Vos al poco tiempo, cuando ya te hacías consciente, esto de sentir cómo te circula la energía, cómo se te destapan los oídos, que fue varias veces, la percepción de notar en el cuerpo los cambios inmediatamente ante una sesión de Reiki, ¿no es cierto? Esto es muy importante también, porque hay personas que pasan mucho tiempo y no se dan cuenta de esto. Vos ahí como que medio al toque captaste la situación y la empezaste a experimentar, ¿no es cierto? Ujú. Fue muy groso, fue Sí, muy sí. groso. Por eso esto por ahí cuesta ponerlo en palabras, Mm. porque eh, no ocurre a diario, pero esto de cómo parecía que se apagaba o se prendía la luz cuando estábamos en el mismo lugar, o sea, no había variado nada del contexto, pero en realidad lo que era como iba y venía la presión de los pies a la cabeza y cuando termina la sesión que yo te pregunté, ¿para qué prendiste, por qué apagaste la luz? No me decía, no, yo no prendí ni apagué nada, no. Sí, aparte como un niño curioso, ¿no es cierto? Con toda la espontaneidad. ¿Por qué prendías y apagabas la luz? Yo no hice absolutamente nada. Y lo de los oídos fue también muy, muy contundente. Así que bueno, has tenido experiencias muy grosas y está bueno esto, compartirlo también, ¿no es cierto? Así que bueno, me alegro mucho de que tu cuerpo esté cambiando y que encuentre la mejoría. Hay veces uno va tratando de espaciar las sesiones como para que la persona vaya también regenerando todo su organismo y no dependa estructuralmente de esto, ¿no es cierto? Pero está bueno cómo se ve cada vez que volvés, es más fácil recuperarse. Ujú, Cada vez que uno vuelve, ya es más fácil recuperarse. Cuando uno no se deja estar, pasan 2, 3 semanas y vuelve, más rápidamente se encuentra la mejoría, ¿no es cierto? Así ujú. que bueno, me pone muy contenta recibir tu testimonio porque siempre es algo que puede ayudar al otro a tomar conciencia básicamente de que no es necesario convivir con el dolor, ¿no es cierto? Y que cuando el estrés acumula estas patologías en el cuerpo, lleva un tiempo, obviamente, como todo, liberarse de ello, pero no es tanto tiempo y se empiezan a ver los resultados rápidamente, por suerte, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Bueno, gracias Javier, muchas gracias por tu testimonio. La verdad que es muy importante para la gente que lo necesita y es mucha gente joven la que está con este tipo de problemáticas, así que está bueno compartirlo para que el dolor sea una circunstancia pasajera en la vida y el estrés también. Sí, sí. O un llamado de atención, ¿no? Para modificar algunas cosas. Pero gracias Lili a vos, ¿no? Gracias a vos, porque después de muchos, sí, años, pude sacarme algunas ac- eh, dolencias muy profundas, como dijimos cuando con el cuenco. Así que no, gracias a vos. Y bueno, que pruebe la gente, que pruebe y que vaya abierta, ¿no es cierto? Que Es, vaya abierta a probar para, para abrir los sentidos, ¿no es cierto? exacto, tal cual. Bueno, Javier, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y un placer poder compartir este testimonio con la gente que lo necesita. Bueno, gracias a vos, un beso, cariños. Besote, besote. Chao, chao. Todos estos videos son testimonios que nos han cedido gentilmente todas aquellas personas que han hecho tratamientos en Casa del Sol Naciente o han hecho cursos con nosotros y algunos profesionales que nos han acompañado en este proceso. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a los videos y los compartas. Desde ya te agradecemos muchísimo que nos acompañes.